Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 75 del podcast Las Cosas Como Son, que como siempre les recuerdo, su versión de audio está en todas las plataformas de audio podcasting disponibles, e igualmente la versión de vídeo la puede ver en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa. Esta semana tengo que discutir con ustedes lo que sin duda es la noticia más importante, al menos de estos primeros 3 meses del año 2023 en la política puertorriqueña, que se trata de la convicción en los 3 cargos de corrupción que pesaban contra él del ex alcalde del Partido Nuevo Progresista en el municipio de Guaynabo y expresidente del grupo de los alcaldes de ese partido, Ángel Pérez. Pérez había sido detenido por las autoridades federales en diciembre de 2021 como parte del entramado de corrupción, sobornos, extorsión que ocurrió alrededor de las denuncias que hizo el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, y que involucraban al empresario, ahora convicto también, Oscar Santamaría, y algunos otros socios de Santamaría, como por ejemplo Mario Villegas y otros. En este caso se acusaba al alcalde de delitos de conspiración, de soborno y de extorsión, sobre los cuales había circulado como parte de una moción de la Fiscalía Federal al tribunal una fotografía. En esa fotografía aparecía el alcalde Pérez en el vehículo del empresario Oscar Santamaría, tomando un sobre presuntamente de dinero en efectivo como parte del pago de esta relación en la que el alcalde recibía pagos y favorecía con acciones gubernamentales de su municipio las empresas y contratos de Santamaría. La discusión alrededor de esa foto, que trascendió hace casi un año a la opinión pública, fue de una difusión casi enorme, absolutamente abarcadora de la opinión pública puertorriqueña, y como es natural, este caso uno nunca podrá entender por qué Ángel Pérez, quién sabe si asesorado por alguien o por alguienes, decidió enfrentar la justicia cuando había ese tipo de evidencia en su contra. Como era natural, no solamente estaba esa foto, sino una serie de vídeos y una serie también de audios en los que se escucha al alcalde fría y calculadoramente entablar conversación con Santamaría, en la que se discutían los pormenores de algunos temas políticos y además se hacía referencia a los contratos de Santamaría en el municipio, a la protección que tenían mientras él fuera alcalde y además a las cantidades de dinero que se estaban intercambiando. Como es natural, la defensa de Ángel Pérez, que encabezaban el ex fiscal federal Osvaldo Carlo y el licenciado Eduardo Ferrer, habían inclusive recibido ofertas de las autoridades federales para que Pérez se declarara culpable y no tuvieran que llegar a juicio. Es una estrategia que utiliza mucho la defensa, la Fiscalía Federal, debo decir, cuando la evidencia de un caso es tan abrumadora que puede lograr que la persona, al verse enfrentado a su realidad, decida colaborar con la justicia para entregar a otros posibles criminales de los que él pueda o ella puedan tener conocimiento y que puedan ser llevados a la justicia. Lo que ha trascendido, inclusive después del veredicto de culpabilidad, es que fue el propio alcalde el que decidió no aceptar esos acuerdos y enfrentar el juicio. Quizás en la esperanza de que, como ocurrió en un caso hace muchos años en Puerto Rico contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, pues no hubiese unanimidad del jurado, en la teoría de que los jurados en Puerto Rico, cuando se trata de asuntos que involucran la política partidista y la adhesión a partidos políticos, no van a declarar culpable a un acusado. Pero la realidad es que
el ambiente de aquella acusación a esta parte ha cambiado muchísimo en Puerto Rico, precisamente por la enorme cantidad de casos de corrupción que han trascendido durante todos estos años, y que los jurados en Puerto Rico son bastante menos tolerantes de lo que eran en una época con este tipo de acusaciones. Por lo tanto, era fácil prever que con el hastío que existe en Puerto Rico de los temas de corrupción, no iba a salir airoso el alcalde Pérez. Y por lo tanto también era fácil prever que este iba a ser un juicio muy corto en el que la teoría de la justicia, de la defensa, iba a ser muy difícil de probar. La teoría de la defensa era fundamentalmente que Ángel Pérez no podía ser encausado en la jurisdicción federal porque los pagos que habían intercambiado él y Santamaría se trataban única y exclusivamente de algunos donativos en efectivo ilegales bajo las leyes de Puerto Rico a su campaña política o a su comité de campaña. Con eso comenzó y ese pareció ser uno de los argumentos de la defensa hasta que todos descubrimos en el juicio que ese era el único argumento de defensa que tenían planificado los abogados de Pérez. Y claro, que al ser un donativo de campaña ilegal, no mediaba a cambio de eso ningún otro tipo de favor, o lo que llaman en derecho un quid pro quo. No eran a cambio de nada, sino del respaldo que Santamaría daba a Pérez políticamente, y que tratándose de eso eran violaciones a la ley de Puerto Rico y no a las leyes federales, y por lo tanto no había jurisdicción. Lo que es interesante es que la Fiscalía le adelantó a la defensa de Pérez, que además había ya telegrafiado cuál era su único argumento de defensa, que ellos iban a sentar a Oscar Santamaría a declarar, pero además sentaron también al origen de las denuncias contra Santamaría, que fue el exalcalde novoprogresista de Cataño, Félix Elcano Delgado. Y en esos dos testimonios y algunos testimonios adicionales que se presentaron antes o después de lo que sin duda se constituyeron en los puntos culminantes de este juicio, la Fiscalía Federal madrugó constantemente a la defensa para dejarlo sin argumento. Es decir, iban en sus interrogatorios los fiscales adelantando en la línea de interrogatorio prueba, testimonio que podía desarmar el alegato de que esto eran simplemente unos donativos ilegales de campaña que no tenían nada de malo bajo la jurisdicción federal. Y eso todos pensábamos que iba a ser desarmado por la defensa en algún momento del juicio, cuando sentaran a Ángel Pérez, por riesgoso que podría ser, a declarar, siendo la única otra parte del alegado esquema de soborno y de extorsión que podía, por lo tanto, refutar el testimonio de Santamaría. Pero eso nunca ocurrió, ni la defensa presentó absolutamente ningún testimonio importante que pudiera refutar esa prueba y ese testimonio. De hecho, el único testigo que sentaron a nombre de la defensa a declarar fue un testigo que es ex esposo de la esposa del ex alcalde y que es además, según ellos mismos dijeron, el mejor amigo del exalcalde y era el jefe de la Junta de Subastas del municipio. Y en su testimonio se limitó a decir que allí no había nada malo porque se trataba de subastas desiertas las que había licitado el empresario Santamaría, y nunca pudieron realmente refutar con prueba ni con testimonio lo que había desfilado ante el jurado ampliamente en varios testimonios y también en prueba. De forma que desde ese punto de vista, como se diría vulgarmente, el exalcalde estaba frito. Y en efecto, una vez concluyó el desfile de prueba y el único testigo de la defensa y concluyeron las argumentaciones finales tanto de la fiscalía como de los abogados defensores, en menos de 4 horas el jurado, compuesto por 9 mujeres y 3 hombres, y que además escuché a un abogado que estuvo en sala decir que estaba inusualmente compuesto por mucha gente joven,
declaró culpable en todos los cargos al exalcalde, que desde ahora tendrá que esperar hasta el mes de agosto para su lectura de sentencia. Podrá permanecer libre bajo fianza en lo que se da esa lectura de sentencia, pero enfrentará de ahora en adelante lo que estoy seguro serán los peores años de su vida. La privación de la libertad y la convicción que por no haber querido colaborar con las agencias federales se expone, según las guías de sentencia, a una condena de entre 5 a 7 años de cárcel. Mucho más de lo que ninguno de los demás que se han declarado culpables en esta investigación y acusaciones alrededor de este esquema han recibido hasta el momento. Pero el testimonio de Oscar Santamaría no solamente implicó y logró la credibilidad del jurado como para lograr la convicción de Ángel Pérez, sino que además implicó, a preguntas inclusive de los abogados de la defensa, a muchos otros actores políticos del Partido Nuevo Progresista, candidatos y personas que son funcionarios electos de ese partido, a los que Santamaría mencionó como que habían sido también recipiendarios de donativos ilegales de su parte. Mencionó, por ejemplo, al senador Carmelo Ríos, que es el secretario general del Partido Nuevo Progresista, a quien se identificó como una de las personas que él apoyó en algún momento, inclusive en la elección especial que llevó a Ángel Pérez a la alcaldía, fue Carmelo Ríos el que recibió el apoyo de Santamaría. Y, por ejemplo, también al alcalde de San Juan, Miguel Romero, de quien ya se había estado especulando podía haber recibido donativos ilegales durante la campaña, y fue el objeto de una investigación que no llegó a nada, en la que se argumentaba que una de las empresas ya disueltas y que participó en los esquemas de corrupción de Santamaría y Villegas, JR Asphalt, había donado asfalto para la campaña del entonces candidato a la alcaldía y hoy alcalde Miguel Romero, para que pudiera asfaltar calles en las comunidades de San Juan y con eso ganar la adhesión de los electores de San Juan. Eso a mí me parece que ya la mera mención también por Santamaría del hecho de que a él en una ocasión donó $50,000 según su propio testimonio en efectivo, y en una ocasión posterior $10,000 en efectivo a la campaña de Miguel Romero, ya trae aquí un cuestionamiento del que uno no puede simplemente e ingenuamente, como he escuchado en muchos operativos mediáticos, defender. Esto hay que investigarlo. Tampoco se puede condenar al alcalde sin que se investigue. Tampoco se puede llegar apresuradamente a conclusiones. Pero estas menciones y todo lo que ha circulado alrededor de la manera en la que pasaron cosas en la campaña del alcalde Romero, pues tiene por lo menos que merecer la investigación de un departamento de justicia en el que su secretario, Domingo Emanueli, ha dicho en el día posterior a la sentencia que se ha convertido en una epidemia la corrupción política en Puerto Rico. Esto hay que investigarlo, y hay que investigar todas las demás menciones, porque no puede ser que para unos temas tenga credibilidad el empresario Santamaría cooperando con las agencias federales y para otras implicaciones no tenga la credibilidad que ha merecido su testimonio, como para que jurados hayan creído y declarado convictos a acusados a base de su testimonio y además por la evidencia. Así que, bueno, cuando menos todo esto ahora abre una caja de Pandora que yo les había aquí advertido que se abría dentro del Partido Nuevo Progresista. Un partido que en la década de 1990 había recibido de parte del fiscal federal de distrito de Puerto Rico, Guillermo Gil, el mote de ser el nombre y el apellido de la corrupción en Puerto Rico. Desde entonces hacia acá, la corrupción ha implicado a los dos partidos que han ejercido el poder y los ha salpicado bastante. En este mismo momento están salpicados algunos funcionarios del Partido Popular por esquemas o por posibles esquemas de corrupción. Pero ciertamente el único que decidió enfrentar a la justicia en un juicio y por lo tanto ver pruebas, escuchar testimonios y escuchar detalles de cómo se componían estos esquemas de ilícitos de enriquecimiento, de extorsión y de soborno es un alcalde y varios donantes del Partido Nuevo Progresista. Esto es un problema político para el PNP, que en octubre va a enfrentar un segundo juicio que sepamos,
porque todavía habrá que ver si otros juicios o si otras acusaciones o arrestos ocurrirán antes de octubre. Pero por ahora sí sabemos que en octubre irá a juicio la ex representante de la Cámara del Partido Nuevo Progresista, María Milagros, alias Tata Charbonnier, que es acusada por los federales de haberle exigido a empleados de su oficina pagos en efectivo de parte de su salario a las cuentas personales de ella, de su esposo y de sus hijos, o de uno de sus hijos, y que decidió también no asumir ningún acuerdo de culpabilidad como los otros 3 representantes a la Cámara acusados en esta pasada elección por los federales por el mismo esquema, y que por lo tanto en octubre conoceremos otros detalles adicionales de la evidencia que tienen los federales sobre estos actos de corrupción en funcionarios del Partido Nuevo Progresista, sin olvidar que está también acusada ante las autoridades federales en Puerto Rico la ex gobernadora de ese partido, que estuvo brevemente en la gobernación sustituyendo al renunciante Ricardo Rosselló en 2019, Wanda Vázquez, también por alegatos de financiamiento ilegal de una campaña primarista a través de y a cambio de acciones en su gobierno. Así que esto es una caja de Pandora que yo no tengo la más mínima duda convierte a la corrupción en el tema principal de la próxima campaña política y alrededor de lo cual va a girar realmente la discusión de esas campañas. Tristemente, vamos a tener una campaña política alrededor del tema de cuál de los 2 partidos es más corrupto en Puerto Rico, nuevamente trayendo a colación la quiebra realmente moral y hasta cierto punto política de los partidos políticos principales en Puerto Rico. En el caso de María Milagros Charbonnier, debo decir además que es el caso que da origen a toda esta madeja de confesiones, de peticiones de declaraciones de culpabilidad y de juicios que llevan a Ángel Pérez a la cárcel, porque fue la esposa de Félix Elcano Delgado, el exalcalde de Cataño, quien era empleada en la oficina de María Milagros Charbonnier, una de las figuras que empezaron a mirar los federales en la investigación contra Charbonnier como que tenía un trabajo o un salario en la oficina de la ex legisladora y que no los cumplía por estar haciendo trabajo político o de otra índole al lado de su esposo en el municipio de Cataño. Y a través de esa indagación es que llega a oídos del ex alcalde Delgado que los federales están mirando con qué dinero su esposa se hizo arreglos cosméticos y operaciones e intervenciones quirúrgicas y cómo adquirían la ropa, de dónde salía el dinero para el estilo de vida que estaban llevando el exalcalde y su esposa. Y eso es lo que hace que Félix Elcano Delgado vaya a las autoridades federales motu proprio y allí confiese los delitos de corrupción que implicaron a Santa María y que eventualmente llevan a los federales a ir donde Santa María, enseñarle la evidencia que tenían en su contra, ofrecerle un acuerdo de colaboración a cambio de rebajas en su sentencia, a través del cual Santa María logra grabar a Ángel Pérez y a otros alcaldes que fueron luego acusados y que se declararon culpables, con la excepción de Pérez, que decide ir a juicio, y por lo tanto vemos todo el desfile de pruebas. Es decir, ¿por qué no hay otra manera de decirlo? Que estos casos han permitido ver y arrojar luz, poner una lupa sobre la suciedad y la mafia en la que se han convertido las operaciones políticas de algunos candidatos y de algunos partidos políticos en Puerto Rico. Y alrededor de eso, además, se dan a conocer las posibilidades de que en los próximos días otros intervenidos por las agencias federales en Puerto Rico por esquemas de corrupción en otros contextos también puedan estar llegando a acuerdos de culpabilidad. No olvidemos que ya se declaró culpable y además está en cárcel por haber burlado el acuerdo de colaboración con los federales el muy íntimo amigo del gobernador Pedro Pierluisi, Joey Fuentes, que además era la persona que organizó
un esquema de su comité de acción política para favorecer las campañas del incumbente gobernador Pedro Pierluisi, y que primos y parientes de Pierluisi fueron arrestados hace unos meses por corrupción en el Departamento de la Vivienda con fondos federales, y que se está rumorando que estos dos acusados de apellido Pierluisi, relacionados familiarmente con el gobernador, aunque el gobernador dice no tener conversación con ellos ni relación cercana con ellos, pero que uno de ellos estuvo en la estructura de la campaña del gobernador Pierluisi para las primarias y las elecciones, se puedan declarar culpables también de los delitos de corrupción que se le están imputando. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda de que el país se enfrenta quizás a la crisis más profunda en su sistema político y de servicio público, que son todos estos casos de corrupción, uno tras otro, tras otro, tras otro, logrando convicciones en el foro federal, y que esto ha obligado a las autoridades en Puerto Rico a ser un poco más proactivos con el tema de la corrupción. Se está hablando de eliminar los donativos en efectivo, se está hablando de, entre otras cosas, darle más fondos a la oficina del Contralor Electoral, todo lo cual suena muy interesante. Limitar los donativos en efectivo lo que va es a tener efectos de limitar a los candidatos que no tienen dinero para costearse sus campañas, o acceso al dinero grande para costear sus campañas, de que puedan acceder a candidaturas. No va a resolver el problema de la corrupción, porque en efecto todo esto, toda esta violación a las leyes de financiamiento de campañas y de corrupción se da precisamente alrededor de personas con muchísimo poder económico, y que en realidad lo que hacían era utilizar los comités de campaña para lavar el dinero ilegal que estaban intercambiando. Y añadirle fondos a la oficina del Contralor Electoral, que quizás sea algo a considerar. No hay que negar que hay que fortalecer cualquier instrumento que permita una mayor auditoría del financiamiento de las campañas y del gasto del origen de los donativos de campaña que reciben los candidatos políticos. Va a medias quizás a permitir o a lograr que se disminuya la corrupción. El problema es un problema de fondo. Es la impunidad que ha imperado en Puerto Rico de candidatos y de funcionarios electos que por décadas repetidamente han violado la ley, se han enriquecido de la función pública, y hasta ahora no los había tocado la justicia. El hecho de que las autoridades federales, recalco que son las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, los que hayan decidido esta embestida contra la corrupción pública en Puerto Rico, da mucho que decir, porque en Puerto Rico existen oficinas de ética gubernamental, existen paneles del fiscal especial independiente, de ex jueces a cargo de ese panel. Existen leyes de financiamiento de campañas políticas similares a las que existen en la esfera federal en los Estados Unidos. Existen negociados de investigaciones especiales. Existe un departamento de justicia y la fiscalía. Y todas esas instituciones han sido por años burladas por los corruptos, y todas esas leyes han sido burladas por los corruptos, y se le hacen cambios y se hacen códigos anticorrupción y se aprueban nuevas leyes, y todo eso ha servido de poco, porque en realidad es el problema de la impunidad y del que la justicia en Puerto Rico está cegada por colores políticos, lo que ha permitido el florecimiento a nivel de epidemia de la corrupción política en Puerto Rico. Por lo tanto, quiero terminar este podcast proponiéndole a ustedes, los amigos que me hacen el favor de visitarme todas las semanas aquí y permitirme hablar con ustedes un tiempo, preguntarles que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, los puertorriqueños, no los políticos, no los abogados, no los fiscales, los electores puertorriqueños, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir conformando con decir que estamos hartos de la corrupción, que es un buen tema para hablar en las panaderías y en las cafeterías donde se almuerza y se desayuna en este país todos los días, o para divertirse escuchando programas de análisis político? ¿O vamos a empezar a utilizar nuestro derecho al voto por lo que tiene en la cabeza un candidato, más bien que cómo se ve, o si es humilde, o si es cristiano, o si es buena gente? Dicho sea de paso, de los últimos convictos de corrupción y de los que están en fila para ser convictos, el box score
de los movimientos cristianos es terrible. El recientemente convicto alcalde de Trujillo Alto del Partido Popular, cristiano y con un apoyo profundo en los movimientos de base de fe de ese municipio, se declaró culpable por recibir sobornos de parte de Oscar Santamaría y un ayudante suyo también. La representante María Milagros Charbonnier, que está por empezar juicio por delitos que ya describí anteriormente aquí, también perteneciente a la comunidad de bases de fe y de movimientos religiosos cristianos de protestantes y que utilizan eso como parte de su mensaje político para atraer el voto. El alcalde recién convicto de Guaynabo, Ángel Pérez, hijo de un pastor, entiendo, y además de eso, agarrado del discurso religioso durante toda su carrera política. Y el alcalde de Ponce, del Partido Popular, del que estaré hablando en un episodio posterior, porque son temas un tanto más complicados como para incluirlos aquí, que prácticamente tiene instaurada una teocracia en el municipio de Ponce, una de las ciudades más importantes de Puerto Rico. Es decir, que ni siquiera por eso se puede confiar. ¿Debemos nosotros seguir confiando en por cómo se ven, o porque son buenas gentes, o porque puedan ser lo que llaman aquí humildes, o tenemos que empezar a buscar lo que tienen en su cabeza, qué es lo que están proponiendo y qué cosas quieren hacer, más que por su apariencia personal o física? Porque de lo contrario, todos estos ladrones tienen la capacidad de proyectarse como gente buena, que tienen a todos sorprendidos. Y detrás de ellos lo que hay es una operación mafiosa, una operación corrupta, una operación para quitarle los recursos al pueblo y enriquecerse. Y eso no hay nadie más, ni leyes, ni códigos, ni ningún tipo de otra política pública que lo pueda acabar, que no sea el voto contundente, ejercido contundentemente por parte de los electores que toman conciencia y por lo tanto escudriñan a los candidatos políticos antes de creerle cualquier cuento de camino. Les agradezco su atención siempre a este podcast. Espero, como siempre, que la discusión que hemos tenido aquí genere discusiones también en sus hogares y en donde me estén escuchando y viendo, y les invito para la próxima semana un nuevo episodio de Las Cosas Como Son.